Señor ingeniero Agustín Ríos, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, doctor Eduardo Solís Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, licenciado Carlos García Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Camiones y Tractocamiones, muy estimados directivos, ejecutivos y empresarios de la industria automotriz, muy distinguidos visitantes vinculados a este ramo provenientes de fuera de México, bienvenidos, muy buenas tardes. Ya se ha dicho aquí, lo refrendo, la industria automotriz es un pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de México. Por eso me da mucho gusto acompañarles por una parte en la inauguración de la exposición de autopartes de PACE Automecánica y en la clausura de este 7º Congreso Internacional de la Industria Automotriz. Saludo con afecto a todos los integrantes de la industria automotriz nacional y mundial que hoy nos acompañan. Sé que estos foros son una excelente oportunidad para analizar los grandes desafíos que enfrenta el sector y, más importante aún, para discutir ideas y propuestas específicas a fin de acelerar su necesaria recuperación. En México, la rama automotriz representa más del 20% del Producto Interno Bruto manufacturero y más del 9% de los empleos del sector industrial. Como ya lo ha mencionado el ingeniero Agustín Ríos, esta industria, que genera más de 600,000 empleos directos, representa la fuente de ingreso para más de 3 millones de familias en México. Es cierto que durante poco más de una década, quizá 2 décadas ya, la industria automotriz fue precisamente un eje medular del crecimiento en el país, particularmente en manufacturas. En particular, el Tratado de Libre Comercio de México permitió que esta industria fuera el eje del crecimiento industrial en el país. Es quizá también esa misma vinculación a la economía de los Estados Unidos, una vinculación directa, interdependiente y correlacionada casi 1 a 1 con la economía de ese país, y que por esas razones fue clave del crecimiento nacional en materia económica, también y por lo mismo, al entrar en una recesión de pocos precedentes en la economía de Estados Unidos, también impactó de manera directa al sector automotriz y con ello de manera determinante a la economía mexicana en su conjunto. Si esta crisis económica mundial, la mayor desde la Segunda Guerra, ha impactado a todas las economías del mundo y que ha hecho que el Producto Interno Bruto mundial, por primera vez en todas estas décadas, registre cifras negativas y que por primera vez coincidan ciclos recesivos, lo mismo en Asia que en América y que en Europa, impacta especialmente a las industrias manufactureras del mundo y a los países con un sector manufacturero intenso, en el caso de México, por el doble hecho de ser un país cuya industria manufacturera tiene un alto componente en nuestro Producto Nacional, y segundo, por ser la economía más vinculada y más dependiente de la economía americana en el mundo. Por esa misma razón, el impacto de la crisis económica mundial ha sido en nuestro país especialmente severo. Hay que decir, sin embargo, que la clave de fenómenos económicos como este implica para las personas, para las empresas y para los países la necesidad y también la oportunidad de replantear sus propios esquemas de desarrollo. Implica la necesidad y la oportunidad de corregir lo que está mal y de fortalecer lo que está bien. Estoy convencido, amigas y amigos, que la industria automotriz ha sido un activo en la economía nacional y que debe seguirlo siendo. Que México tiene ventajas competitivas medulares que no solo prevalecen, sino que se han ampliado incluso en esta circunstancia recesiva internacional y que debemos aprovechar.
Entre 2003 y 2008, es decir, en los últimos 5 años, se recibieron flujos de inversión extranjera en México por más de 10,000 millones de dólares en el sector automotriz. Y como se ha dicho aquí, a pesar del difícil entorno a nivel mundial, en el primer trimestre de 2009, México captó un flujo de inversión extranjera de más de 600 millones de dólares. Estoy seguro, amigas y amigos, que la inversión que se realiza en México no es una inversión que se realice como un acto o de generosidad o de caridad, sino que es fundamentalmente una decisión de negocio. Y lo que debemos enfocar los mexicanos es que estas decisiones de negocio se sigan multiplicando, y para ello debemos ampliar las ventajas competitivas de México, es decir, hacer, como nos hemos propuesto desde el inicio de mi gobierno, de la mexicana, una economía competitiva y generadora de empleo. Adelanto algunas de los datos más significativos a este respecto. La crisis económica mundial, como es el caso de la mayoría de las crisis económicas, presenta hacia su salida una recomposición en los mercados, en los actores económicos y también en las diversas economías del mundo. Don Agustín nos acaba de señalar, de recordar un hecho relevante que habla de cómo se han recompuesto con mucha dificultad y después de un periodo de quiebra, por lo pronto 2 de las más grandes empresas automotrices de Estados Unidos y del mundo, General Motors y Chrysler. Pero así como hay una recomposición en empresas, en sectores industriales, también hay una recomposición en economías. Y en el caso concreto, dadas las cambios que en distintas variables se presentan en la economía mundial, México aparece hacia el segundo semestre de 2009 como una de las economías más competitivas en términos de costos a escala mundial. Es más, me atrevo a señalar que en términos de costos, debidas las diferentes variables económicas, México ha superado a otras economías con las que compite y hoy por hoy, para el sector manufacturero, es la economía con menores costos para la industria y esa es una gran ventaja que debemos aprovechar. Me voy a referir a ello más adelante. Somos conscientes, por otra parte, amigas y amigos, que la crisis global ha afectado de manera muy sensible las ventas de automóviles a nivel mundial. Por otra parte, este sector vive una fuerte escasez de financiamiento por varias razones, porque esta crisis económica empezó como una crisis financiera en los mercados más relevantes, una crisis de liquidez, una contracción brutal del crédito, hay que decirlo, y porque una fuente importante de financiamiento del sector automotriz estaba dado dentro del propio sector, por las empresas financieras de las grandes armadoras, así como los mecanismos de provisión de financiamiento hacia los proveedores. En varios países, como ha sido el caso de Estados Unidos, incluso ha habido la necesidad de rescatar a las industrias y empresas más importantes de la quiebra. Hoy en México estamos trabajando, como ya lo dijo el secretario de Economía, fuertemente para apoyar a esta industria. Primero, en los últimos 3 años hemos destinado recursos al sector, algunos a través de estímulos fiscales, otros de transferencias netas, otras más líneas de crédito y programas de cadenas productivas por un valor de más de 50,000 millones de pesos. Tan solo para hablar del financiamiento, se han destinado más de 30,000 millones de pesos en líneas de crédito de la banca de desarrollo para apoyar empresas de autopartes, industria terminal, distribuidores y financieras. Segundo, y vinculado con ello, el gobierno federal ha puesto, precisamente en la coyuntura económica adversa que vivimos, ha puesto a disposición de las empresas del sector instrumentos financieros para hacer frente a la crisis de liquidez por un monto superior a los 27,000 millones de pesos, de los cuales se han otorgado y autorizado recursos por más de 15,000 millones. Esto ha permitido establecer líneas de fondeo, esquemas de crédito temporal y de garantías a bancos en beneficio de fábricas de autopartes, plantas terminales, distribuidores, financieras de armadoras y, desde luego, los propios consumidores.
Tercero, como ha mencionado el ingeniero Ríos y el secretario de Economía, hemos puesto en marcha el programa para la preservación del empleo, que beneficia de manera particular a este sector. A la fecha, hemos destinado recursos por más de 560 millones de pesos tan solo para la industria automotriz en México. Y si bien debemos reconocer que es preocupante la pérdida de empleos en este y en cualquier otro sector, hay que decir también que gracias a este esfuerzo adicional se ha logrado apoyar a alrededor de 220,000 trabajadores, fundamentalmente automotrices, que de otra manera hubieran sido despedidos. No está directamente vinculado con el sector automotriz, pero vale la pena mencionar, amigas y amigos, otros programas puestos en marcha este primer semestre del año por el gobierno federal, como es, por ejemplo, el programa de empleo temporal, mediante el cual en la limpieza de carreteras o de zonas arqueológicas o en la apertura de brechas contra fuego en las zonas y en las épocas de incendio de bosques, hemos generado 500,000 de empleos temporales por 6 meses para otro tanto de familias mexicanas. Sé que no es suficiente y sé que no es lo que finalmente aspiraría una economía, pero este conjunto de medidas, aunado a la expansión del gasto público en infraestructura del gobierno federal, que el primer trimestre del año casi duplicó al gasto en obra pública del primer trimestre del año anterior, que a su vez había sido ya el mayor en la historia de México, eso ha permitido precisamente paliar, aunque sea un poco, las condiciones recesivas, particularmente en materia de desempleo. 3 cifras pueden refrendar en el análisis estos datos, quizá de manera incipiente, pero positiva. Primero, la tasa de desempleo en México, comparada con la tasa de desempleo en otros países. En Estados Unidos la tasa de desempleo es ya casi del 10%, en España del 18%, en la Unión Europea es de 2 dígitos en promedio. En México la tasa de desempleo, con todo y que nos preocupa desde luego, es de 5.3%. Todavía en Estados Unidos en el mes de junio perdieron su trabajo 600,000 trabajadores formales. En México, en el mes de junio, ya no se registraron pérdidas de empleos formales, sino por el contrario, registramos 20,000 nuevos empleos en términos netos en la economía del país. Y si bien la caída que se estima de la economía mexicana ha sido drástica en el primer semestre, y hay quien le estima una caída de más del 9% anual en el primer semestre del año, la variación en el empleo fue menor al 3% en el país. El poder adquisitivo, por otra parte, que durante la crisis de 1995 representó una pérdida del 25% de la capacidad adquisitiva de las familias mexicanas, la variación también es menor en promedio al 4% en México. Sé que ha sido una etapa recesiva muy difícil para México y los mexicanos, pero he estado convencido desde el primer momento, y más ahora, que toda crisis económica tiene una fase estacional y cíclica, y que precisamente en las fases, en los ciclos de la economía, hay una fase de estancamiento y de caída, y hay otra fase de recuperación. Y estoy convencido de que trabajando intensamente, primero para paliar los efectos de la fase recesiva, como ha sido el propósito de las medidas que ya les he descrito, y segundo, para recuperar la etapa de crecimiento, podremos salir adelante y concentrarnos en la recuperación de la economía del país. De eso estoy cierto. Es momento de unir esfuerzos para la recuperación económica de México. Las acciones que he descrito han sido importantes para respaldar esta industria estratégica, especialmente el programa de preservación del empleo. Sin embargo, sabemos que es necesario redoblar esfuerzos a fin de compensar la drástica caída en la demanda interna de vehículos. Ya lo mencionaban quienes me han antecedido en el uso de la palabra. El gobierno mexicano
no se ha quedado pasivo ante esta circunstancia y por eso ha emitido reglas que protegen a los consumidores, protegen el ambiente en México y evitan precisamente la entrada de vehículos chatarra a la economía. Eso también, de paso, ha ayudado a la industria automotriz nacional y ha ayudado a los empleos a ella vinculados. Hoy, sin embargo, amigas y amigos, sé que debemos tomar otras medidas. Hace un momento el ingeniero Agustín Ríos hacía un recuento de los países que han tomado de una u otra manera medidas que alivian o atenúan la crisis o la contracción que se da en todo el mundo en el sector automotriz. Y por esa razón, porque estoy convencido de que a pesar de las dificultades económicas, a pesar de la caída en la propia recaudación fiscal consecuencia de la crisis, a pesar de los obstáculos que tenemos que enfrentar, tenemos que hacer siempre el mayor de nuestros esfuerzos para ayudar a la recuperación económica. ¿Qué es lo que podemos hacer, amigas y amigos? Es más, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y se los comento el día de hoy. He decidido, amigas y amigos, poner en marcha en México el programa de renovación vehicular que ayudará a levantar la demanda automotriz en nuestro país, aunque sea de manera marginal. ¿Cómo va a funcionar este programa de renovación vehicular? La idea es que los propietarios de vehículos de 10 años o más de antigüedad puedan obtener un subsidio, una transferencia directa de 15,000 pesos por parte del gobierno federal en la compra de un vehículo nuevo en el país. Es decir, para poder obtener 15,000 pesos en la compra de un vehículo, los propietarios tendrán que llevar sus autos a las propias agencias o a un centro de reciclaje para que procedan a ser destruidos y con ello podamos también sustituir parque vehicular ineficiente o contaminante. Cabe señalar que podrán adquirirse a través del programa de renovación vehicular vehículos cuyo valor no exceda los 160,000 pesos y buscamos que participen aquellos autos que han sido producidos en México fundamentalmente o que bien estén armados en los países con los que sostenemos tratados de libre comercio y que sean vendidos por fabricantes de vehículos establecidos en el país. He autorizado ya este programa que contará con un presupuesto inicial de 500 millones de pesos y dependiendo de los resultados observados, porque me interesa darle un seguimiento puntual a lo observado, a la experiencia, podremos ampliar hasta 1,000 millones de pesos. Y sería muy deseable que las empresas constructoras en México, los propios distribuidores y también las entidades federativas, los gobiernos de los estados a los cuales hago un llamado especial, porque son finalmente los beneficiarios de la recaudación tanto del impuesto de tenencia como del impuesto sobre automóviles nuevos, sería muy importante que armadoras y gobiernos locales también hicieran su parte, para que sumado a este esfuerzo del gobierno federal, multipliquemos los recursos para el éxito de esta iniciativa de renovación vehicular y podamos recuperar la demanda interna de vehículos en México. Sé que es un programa bueno para la industria y bueno para el país. La crisis mundial, amigas y amigos, enfrenta enormes retos para el sector automotriz y para toda la economía. Pero insisto, en la adversidad podemos y debemos encontrar, porque la adversidad nos obliga a ello, oportunidades de desarrollo. Esta crisis puede y debe convertirse en oportunidad para que este importante sector pase por un proceso de rediseño y de reinvención, que sea capaz de innovar, desarrollar y poner al servicio de los consumidores nuevas tecnologías, por ejemplo, más amigables con el medio ambiente, más eficientes en el uso de combustibles y energía. Es una oportunidad también para que la industria automotriz y de autopartes en México tome todas las ventajas que tiene y mantenga y aumente su liderazgo en la industria mundial del sector. Es una oportunidad para que siga avanzando la industria en aumentar la eficiencia
y reducir los costos de producción en las plantas automotrices y en las cadenas de suministro. Y es aquí donde México puede jugar un papel clave para la recuperación del sector. Y aquí hago lo que yo comentaba hace un momento. Considerando el tipo de cambio, las variaciones en el costo de combustible y, en consecuencia, las variaciones en el costo de transporte en la economía global y otros factores asociados a la competitividad, como el propio costo de los combustibles e insumos industriales que en México hemos reducido precisamente en el punto más álgido de esta crisis. De acuerdo con reconocidas consultoras internacionales, nuestro país se ha posicionado hoy, julio de 2009, como una plataforma productiva más eficiente respecto a sus respectivos competidores en términos de costos. Por ejemplo, AlixPartners ya ubica a México por debajo de China, India y Brasil en su índice de costos de manufactura, ya que nuestro país ofrece condiciones más competitivas para la actividad industrial. Por su parte, A.T. Kearney ha encontrado que México tiene un menor costo de transporte puerta a puerta en comparación con Brasil y China, lo cual no es de extrañarse por la enorme ventaja competitiva que significa estar a la puerta, literalmente, del mercado más grande del mundo, aún con sus problemas. Y finalmente, The Boston Consulting Group señala la fortaleza de México respecto a China en industrias como la automotriz por su posición geográfica privilegiada, su fuerza laboral altamente especializada y su capacidad de respuesta ante cambios en el mercado. Son 3 firmas especializadas que ya reconocen este fenómeno de reposicionamiento de México en términos de competitividad, por las variaciones cambiarias, por los costos de combustibles, por la calidad de los ingenieros y los trabajadores, los jóvenes mexicanos, y por nuestra accesibilidad al mercado global. Por todo ello, amigas y amigos, México puede y debe ser la punta de lanza de la recuperación de la industria automotriz, incluso a nivel global. Yo invito a que exploren las oportunidades que México ofrece. Seguiremos buscando y construyendo las mejores condiciones para que más empresas de clase mundial del sector automotriz hagan de México su base de producción. Amigas y amigos, hoy es necesario que las mexicanas y los mexicanos trabajemos juntos para responder a los desafíos con visión de futuro. A todos debe quedarnos claro que hoy la consigna es unirnos para que nuestra economía crezca. En ello debemos concentrar nuestros esfuerzos. Esta es la hora de construir una economía más fuerte, más competitiva, que recupere su crecimiento y que genere los empleos que necesitamos. Es la hora de unir esfuerzos para fortalecer la economía y, desde luego, fortalecer al sector automotriz. Yo felicito nuevamente a todos los integrantes de la industria y los invito a seguir trabajando con empeño para construir el México que todos queremos.